lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sí. El de la izquierda, el del amarillito, por favor, ese. Tengo un poco... Bueno. Entonces, vamos a iniciar... Voy a cerrar todas esas ventanas. Con la recapitulación. Nuestra mente a veces con tantas cosas, nos perdemos de lo que ya llevamos adelantado. Apocalipsis, un libro, ahora sí podemos decir que maravilloso, profético, simbólico, donde requiere que nosotros estemos atentos a los distintos movimientos que Juan hace y que el Señor Jesucristo le llama a la tierra, al cielo. Ahí es donde debemos estar muy presentes y sobre todo siempre mirando y leyendo, que es la invitación que Juan inicialmente me hizo a leer. Bien, en los capítulos 2 y 3 que ya trabajamos, el Señor Jesucristo se dirige a las 7 asambleas del Apocalipsis. Eso fue lo que estuvimos trabajando en las 2 clases anteriores. Estas asambleas o iglesias son constituidas por creyentes que son llamados por un propósito. En este caso, son los vencedores, aquellos que se hallen vivos sobre la tierra en esta última semana de Daniel, en estos últimos 7 años. Específicamente, entonces, el Señor Jesucristo se dirige a estas reuniones. La clase pasada mirábamos que estas epístolas, cartas, que están dirigidas a esas asambleas, tienen sus nombres asociados a sitios geográficos de Asia Menor. Están básicamente localizados en Turquía y uno puede ver que son sitios que en ese momento reunirán una serie de personas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y todas estas cartas, están dirigidas, como ya dije, a los que quieran vencer. Por supuesto, van a pasar muchas situaciones, pero ahí hay un remanente por el cual el Señor Jesucristo va a luchar. Les está dando todas las herramientas, las instrucciones necesarias para que ellos resistan. Bien, para que nosotros podamos entender los nombres y lo que va a suceder, hacemos una comparación con nuestra administración. Estamos en la administración y somos de la iglesia del cuerpo de Cristo. Nosotros miramos, estudiamos epístolas que en un momento dado fueron reveladas a Pablo en prisión y dirigidas también a ciertas, digamos, ciudades geográficas. Éfeso, Colosas, ¿sí? Las que están dirigidas a nosotros. En estos tiempos, obviamente yo cuando abro el libro de Éfeso, la carta de Efesios, lo que yo entiendo es que es una carta dirigida a mi vida, a lo que yo debo hacer, a la instrucción necesaria para vivir estos tiempos. Entonces, en aquellos tiempos de Apocalipsis, de la misma manera, los creyentes que estén vivos podrán tomar cualquiera de estas cartas dirigidas a Tiatira, Laodicea, y leerlas para su vida. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claro, ¿sí?, que estas cartas van a ser la carta de navegación de su vida. Bien, todas las asambleas van a necesitar escuchar todos los mensajes. No es que una carta sea específica para un grupo, no. Están dirigidas a ellos para ver distintos aspectos, pero es necesario que todos conozcan todas las cartas. Bien, ¿qué más vimos? Que además estas 7 asambleas van a arrojar la luz de la historia que está espiritual desde su interior, nos van a mostrar lo que sucede dentro, pero al mismo tiempo las demás visiones nos muestran las cosas que van transcurriendo afuera, es un paralelo. Entonces nosotros veíamos la degradación, eso ocurre dentro, pero fuera también están ocurriendo otras visiones. El estado interior de las asambleas es representativo del estado mundial de la humanidad. Muy importante. Este es como el termómetro, ¿sí?, de cómo se encuentra el mundo en este momento, representado nada más y nada menos que por estas asambleas donde están los judíos, ¿sí?, el pueblo
escogido de Dios. Y de allí, de lo que está sucediendo dentro y que es representativo de lo que vive la humanidad, es la plataforma, ¿sí?, desde donde se va a establecer el gobierno del anticristo. Recordemos que él va a empezar su gobierno, ¿sí?, durante estos 7 años, y todo esto se va a estar cocinando, ¿sí?, para que él sea el que gobierne, luego para que él sea el que haga el pacto con estas asambleas. Bien, dentro de las asambleas hay un movimiento puesto en marcha para promover la realización del pacto entre Israel y el anticristo. No debemos olvidar que ellos hacen un pacto que dura, el anticristo lo respeta 3 años y medio, y todo está surgiendo o está dentro de estas asambleas, ¿sí? Tanto el gobierno del anticristo como la plataforma para que haya un pacto entre ellos. Bien, obviamente el diablo, para cumplir con todos estos propósitos, él, como vimos, introduce cizañas de distintas maneras en las asambleas. Vimos la clase pasada cómo las doctrinas de Balaán, Jezabel y los Nicolaitas van a estar presentes, y esto va a hacer que dentro de las asambleas el estado de estas sean de depravación completa, practicando hechos abominables, todo en aras de la libertad que hay en Cristo. Inmoralidades por doquier, fornicaciones, hechicerías, líderes que hacen pecar a cambio de ganancias deshonestas. Esta es entonces la plataforma que se va a encontrar el Señor Jesucristo cuando regrese, ¿sí? La humanidad la va a encontrar de esta manera. Bien, eso fue lo que vimos hasta la clase pasada. Hoy, entonces, vamos a ocuparnos de los siguientes 2 capítulos. Vamos a trabajar en específico en uno, pero siempre permitiendo que sea el bloque, capítulos 4 y 5. Y muy importante, aquí la visión que vamos a ver está en el cielo. La apertura es en el cielo, y desde allí, muy importante, lo que nos va a permitir ver Dios, ¿sí? Los aspectos principales se conectan en estos 2 capítulos con el trono, que es el centro, el libro, el cordero y las criaturas vivientes. Ese va a ser el centro de estos 2 capítulos. Juan es llamado al cielo por una puerta abierta, y desde allí comienza una visión celestial, todo mirando hacia la tierra. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Nosotros también nos encontramos acá, en este momento. No digo ahí, sino que ya hemos de estar en los lugares celestiales, también teniendo esa visión desde los cielos. Empecemos. Capítulo 4. Dice, vamos leyendo, dice, después, 4.1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran
se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, este es el capítulo 4. Luego viene el capítulo 5, pero lo voy a leer al final otra vez, ¿sí? Está el capítulo 5 porque están en bloquecito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir mirando algunos detalles. Bien, aquí lo más importante es tener en cuenta dónde está situado Juan y desde dónde son las visiones, ¿sí? En este momento Juan está arriba, en el cielo, junto, como lo vamos a ver, al trono, a los seres vivientes, a los ancianos. Bueno, debió haber sido algo muy impactante para Juan poder estar en esta visión. Bien, dice aquí, Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo. Aquí Juan refiere a una primera voz que ya había oído. Esa primera voz la escuchó en Apocalipsis 1:10, que dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Esa fue la primera vez que Juan escuchó la voz como de trompeta y se está refiriendo, como dice acá en el versículo, al Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta esta parte como de trompeta significa que la voz la escuchó fuerte y clara. Una trompeta en el Antiguo Testamento, muy importante, se utilizaba para reunir la congregación de Israel o cuando un ejército iba para la batalla. Aquí en Números 31:6, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Entonces, aquí ya nos preparan porque esta voz es como de trompeta, ¿sí? O sea, vamos a ver que hay una primera preparación, en este caso para la batalla. Bien. Llega el punto central, dice en Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Bien, este es el eje central de toda esta visión del capítulo 4. No hay que perderlo nunca de vista. Es lo que va a mostrar de aquí en adelante el trono. Y dice que es un trono establecido, ¿sí? Y en él uno sentado. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, primero, imaginarnos cómo fue la postura de Juan, ¿sí? Ante todo lo que estaba viendo, ¿sí? El trono no estaba vacío. Él percibió, y ya vamos a ver por qué digo percibió, que había uno sentado. Primero que todo, el trono, en este caso, es un símbolo poderosísimo, porque no solamente muestra la presencia de Dios, sino de su reino soberano, su reino justo, su autoridad para juzgar. Siempre que se muestra un trono, uno ya sabe que detrás de ese trono hay poder, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver acá las comparaciones de la trompeta, de la voz como de trompeta que escuchó Juan. Y ya les digo por qué la comparación. En la visión del capítulo 1, la voz como de trompeta le muestra a Juan quién es el sacerdote del cielo. Dice así, yo vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Todo este vestuario es representativo del vestuario de un sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta fue la visión
del primer capítulo. Ahora miremos acá. En este capítulo 4, quien está en el trono ya se muestra como juez y rey del cielo. En la primera visión era el sacerdote del cielo. Ahora, por eso dice acá, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Entonces, esta comparación es muy importante porque fíjense que Juan escucha la voz como de trompeta, con mucha autoridad, pero en cada visión es diferente. Por un lado está la visión del sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote. Por otro lado, esta misma voz le muestra que Él es el rey, ¿sí? El que juzga, el juez y que está sentado en un trono. Bien, hay que ir mirando todas estas cosas. Hay una referencia muy, muy importante a este trono establecido en el cielo. Se encuentra en los Salmos, en el Antiguo Testamento, pero no solamente está el trono, sino lo que hay alrededor, que son las potestades celestiales y lo que hacen, bendecir al Señor. En Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Aquí hay una gran representación de lo que es este capítulo también de Apocalipsis. El trono, las potestades celestiales y a lo que se dedican, a la bendición, a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? En todas las cosas. Bien, ahora, dice en Apocalipsis 4:3, entonces estamos en el mismo trono, hay relámpagos, hay voces, y Juan está absorto mirando esta visión. Y dice acá, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Dios debe tener un propósito muy especial para no decir y mostrarse cuál era el aspecto del mismo, decir, bueno, mis ojos, mi boca, mi nariz, no. Él hace una semejanza y es por lo siguiente, al decir es semejante a, lo que nos muestra es que todo lo que hay en este lugar, que está viendo Juan, el trono, los relámpagos, tanta refulgencia, tanto brillo, son tipos y sombras de las realidades espirituales invisibles. No olvidemos que cuando Dios le mostró cómo hacer el tabernáculo a Moisés, la base de ese tabernáculo fue el tabernáculo celestial, que es el tipo de todos los otros tabernáculos que nosotros hemos trabajado, del tabernáculo de querubín, de Adán, de Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de mostrar todo eso en simbología, es muy importante recordar que sí es un símbolo, pero la realidad es triplicada muchas veces, ¿sí? Entonces, quiere mostrar a través de esta semejanza algo muy importante. Juan no describe la figura del ser divino, sino hace una semejanza a las piedras preciosas de jaspe y cornalina. En este aspecto, las piedras preciosas son nombradas en muchos lugares muy importantes. Una de ellas acá en el trono de Dios. Otra, por ejemplo, en el pectoral del sumo sacerdote, ¿sí? Recordemos que el sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales y encima un pectoral como el que viene en el gráfico, donde llevaba una piedra asociada a cada tribu, ¿sí? Y eso tiene una simbología muy importante cuando nosotros vimos el estudio de este tabernáculo. Jesucristo es el sumo sacerdote, no olvidemos. Inclusive el querubín de luz también en sus vestiduras tenía piedras, ¿recuerdan? Piedras preciosas. Bien, las piedras preciosas también se nombran en los cimientos, en la construcción de la Nueva Jerusalén,
Dice, por ejemplo, en Isaías 54:12, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Esta palabra piedras preciosas es la palabra hebrea 35-39, kadok, kat, kot, en el sentido de fuego centelleante. Eso es lo que traduce. Un metal forjado, una gema centelleante. Me encanta que Dios siempre utiliza como esos colores, ese centellear, porque así también va a ser nuestra epifanía, como un destello, ¿sí?, de luz impresionante. Las características de estas piedras preciosas, tanto la de cornerina como la de jaspe, pues son sus colores, su brillantez y aquello que, por ejemplo, en el caso del jaspe, es una piedra que permite pasar casi toda la luz en su totalidad. Esto se encuentra en Apocalipsis 21:11, dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana. Esa palabra diáfana significa que deja pasar casi toda la luz en su totalidad. Es como un cristal muy, muy brillante. Así que lo que Juan está viendo en este momento es la representación de lo que quiere mostrar luz, brillantez, ¿sí? Bien, entonces podríamos considerar que el aspecto del que estaba sentado en el trono era como de fuego centelleante, similar al de las gemas por su color rojizo, brillante, pero a la vez permitiendo pasar luz como un cristal. Esta misma descripción que se hace acá del trono, así todo, también la tuvo Ezequiel en una visión. Dice en Ezequiel 1:4, y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura, fíjense, todo es en representación, de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes, ¿sí? Que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Es decir, este trono, fíjense que todo era el parecer, es inimaginable, centelleante, bueno, algo muy llamativo. ¿Qué más? Dice que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornelina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda también es otra piedra preciosa, brillante, pero además tiene un color verde. Y en este caso, el color verde, ¿sí?, se relaciona con la misericordia, ¿sí? Dice acá, el verde del arco iris bien puede ponerse por la misericordia. Aunque el arco iris tiene todos los colores, por supuesto, el que más se destaca en esta descripción que está haciendo Juan es el verde. Y hay una razón poderosísima. Acuérdense o acordémonos, por favor, que se están preparando en el cielo, ¿sí?, las cosas para la batalla. Todo lo que allí va a suceder es en preparación para lo que viene para la tierra. Y aquí en medio de todo esto aparece la misericordia. Dice en Salmo 52:8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Aunque nosotros merezcamos esos juicios, Dios lo retiene, ¿sí? Dice, este trono del cual provienen las órdenes del juicio también lleva consigo una señal de misericordia. ¿Para qué? Para aliento de los pocos fieles vencedores. Dios en este tiempo tiene siempre presente el grupo que va a lograr. Entonces Él está
de todas las formas mostrando y dándoles aliento. Venzan, ustedes pueden, resistan. Aquí el arco iris que rodea el trono es un cumplimiento de la plegaria de Habacuc. Dice en Habacuc 3:2b, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Algo maravilloso. Entonces, aquellos días, estamos hablando de los días de Apocalipsis, son comparados a los días de Noé. ¿Recuerdan? Que la maldad de sus pensamientos casi de continuo era solamente el mal. Siempre se han comparado los tiempos de Noé con estos tiempos, donde la maldad es lo que predomina. En este momento, o sea, que estamos aquí en el trono, todas estas cosas son inminentes, ¿sí? Así que una lluvia de ira está a punto de caer, hablando de las lluvias, las fuentes de los cielos que se abrieron para inundar todo, ¿se acuerdan? Para ocasionar el diluvio, pero en este caso la lluvia va a ser aquí de juicios. Pero el Señor al tiempo se acuerda de su pacto y deja ver el arco iris, algo bellísimo. Entonces ahí en Génesis 9:11 está escrito cuando Él establece el pacto, que dice que no va a volver a haber más diluvio, más lluvias, y por eso está el arco iris. El tiempo de gracia aquí habrá llegado a su fin. Y esto es algo que uno lo lee y no se puede imaginar, porque en estos tiempos estamos en un tiempo de gracia, donde nadamos, donde podemos hacer lo que el hombre puede hacer lo que quiera y no pasa nada. Esos tiempos en este momento ya habrán terminado. Cuando este trono sea visto, el día del Señor con sus juicios y sus terrores está a punto de comenzar. Así que es bueno recordar que todos los juicios y plagas proceden del trono, que todo es comandado por el gobernador del cielo y que nada de lo que viene a suceder en adelante es por casualidad. Dios tiene todo bajo control, tiene un día, una hora exacta. Entonces, esto que estamos viendo, que Juan nos permite entender a través de su visión, es lo que está a punto de, pero en medio de ese trono donde hay, como vamos a ver, fuego, relámpagos, que son juicios, hay un arco iris que recuerda que Dios es pura misericordia. Bien, sigamos adelante. Dice en Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Bien, sé que acerca de los ancianos hay varios aspectos que pues no los pude abordar, de pronto Juan ahorita nos puede ayudar. Primero que todo, él ve los tronos, eso tiene que decirnos algo, y luego él ve a los ancianos. Estos ancianos están vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, anciano, ya Juan nos había comentado que no es por la vejez, es la palabra griega 42-45, presbúteros, que significa dignidad, gobierno, sabiduría. El número 24 está asociado en el Antiguo Testamento con la administración del templo, específicamente en los días de David. Así como Moisés hizo el tabernáculo según el modelo que Dios le mostró, Dios le dijo cómo hacer las cortinas, con qué colores, las medidas, todo perfecto. De la misma manera, Dios le mostró a David todas las instrucciones con respecto al templo y a los ungidos, a quienes iban a estar en el templo. Entonces, en Primera de Crónicas 28:13, ahí está establecido, dice: todas estas cosas dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras de diseño y todo lo que tenía que hacer. Los 24 grupos de sacerdotes estaban registrados en Crónicas, los 24 era el número de profetas, 24 eran los porteros del templo, todo por grupo de 24 las personas encargadas de trabajar dentro del templo. Entonces podría considerarse que los 24 ancianos están relacionados con la administración, pero aquí de la adoración celestial. Es una consideración. Bien, ¿qué más? Están vestidos de vestiduras blancas.
el Señor Jesucristo, ya vimos en el capítulo 1 que está con sus atuendos de sumo sacerdote. Aquí en el capítulo 4 los ancianos están vestidos con vestiduras blancas indicando la justicia. Los ancianos están coronados con coronas de oro indicando dominio, autoridad. Bien, ya ahorita vamos a hablar un poquito más de las coronas. Dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Estas características de relámpagos, truenos y voces realmente siempre han estado acompañadas de juicio. Siempre que hay un juicio, aparecen los truenos, los relámpagos y las voces. Ejemplo, Apocalipsis 8:5 dice, fíjense que eso está en el contexto de Apocalipsis y de los juicios que vienen, siempre acompañados de truenos, voces y relámpagos. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces fíjense que ya se lanzó un juicio. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso sucedió en el cielo, que se lanzó el incensario lleno de fuego y en la tierra, ¿qué pasó? Un terremoto. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Fíjense arriba y miren lo que pasó. Y hubo relámpagos, voces y truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Siempre los relámpagos, las voces y los truenos acompañan el juicio. Entonces, todo esto nos está indicando preparación. En el trono, los ancianos se están preparando, los seres vivientes se están preparando para la batalla, para lo que va a suceder en la tierra. Dice acá, y delante del trono habían 7 lámparas. Nosotros ya en las primeras clases habíamos visto esta simbología. Ante el trono había 7 lámparas ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, y que están mencionados en Apocalipsis 3:1. Se asocian también con las estrellas y los 7 ángeles. En Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. En Apocalipsis 1:20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Pero miren acá, en Apocalipsis 5:6, estos mismos 7 espíritus tienen una misión. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, una misión. ¿Qué más? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Esta descripción es muy similar a una que hace Ezequiel ya en el Antiguo Testamento. Dice en Ezequiel 1:22, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Éxodo 24:10 dice, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, este mar de vidrio, en medio de todo esto que está viendo Juan, de los truenos, del arco iris, ¿qué quiere decirnos? Que esta descripción del trono hay algo muy alentador, y es que a pesar del juicio por la blasfemia, por las plagas, por el pecado, un sereno y tranquilo mar como el cristal se va extendiendo delante del trono. Allí hay calma, hay serenidad, pues esto es lo más importante, y es que todo está bajo el control del Padre. A pesar de todo lo que viene, que como bien lo digamos en las oraciones, van a ser cosas muy, pero muy difíciles, en el cielo está todo en calma, porque todo está bajo el control de Dios. Bien, alrededor del trono se encuentran seres celestiales. Entonces están los seres vivientes, están los 24 ancianos y todos los demás que no se rebelaron.
Recordemos que estos seres poseen poder, autoridad y lo más importante, están al servicio de Dios. Dice así, 4:6, delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ya vamos a ver qué pasa. Bien, entonces, nosotros ya habíamos tenido en alguna oportunidad un estudio donde habíamos entrado a mirar esta parte de los seres vivientes y las características que cada uno de ellos tiene, las semejanzas en sus caras. Entonces tenemos al águila, al becerro, el león, el hombre. Los habíamos relacionado con el Señor Jesucristo y los aspectos que Él realizó acá en la tierra, ¿sí? Entonces el águila, la más poderosa de las aves, recuerden que todo esto es una simbología. Eso se encuentra en el libro de Juan, no, sino en las, ¿cómo se llama? En el Evangelio de Juan. Cristo como Dios se eleva hasta el seno del Padre. También está el becerro, el más poderoso de los animales domésticos, se encuentra en Marcos, el siervo fiel, obediente, el becerro para el sacrificio, ese fue otro aspecto del Señor Jesucristo, el león, el más poderoso de los animales salvajes, está escrito en Mateo, Cristo como el rey, el hijo de David, el león de la tribu de Judá, el hombre, el más poderoso de toda la creación, eso se encuentra en Lucas, Cristo como el hombre, el perfecto Salvador. Entonces, es una simbología. Recordemos que Jesucristo representa, Él es el creador y el que sustenta la creación. Y toda esta simbología trabaja lo que Jesucristo es, el plan de redención, el plan de salvación diseñado desde el comienzo. Todo está ahí en el trono, ¿sí? Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Bien, nosotros debemos entender porque uno se imagina esto y pues queda como aterrador, o sea, como así llenos de ojos, pero es una simbología. Dice en Isaías 6:2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Una consideración, con 2 alas cubrían sus rostros y tiene que ver con la santidad y la gloria de Dios. O sea, nosotros ya hemos también visto la santidad, que es ese atributo, ¿sí? que hace a Dios totalmente diferente de todo lo demás. El aspecto de los seres vivientes. Dice en Ezequiel 1:15, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Versículo 18. Sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Entonces, simbología. La palabra ojo es la palabra hebrea 5869, ayin, que es color, parecer como de aspecto vigilante. Siempre el ojo se ha asociado como al entendimiento, ¿sí? Muchos ojos podrían significar vigilancia, sugieren la omnisciencia de Dios, viendo y sabiendo absolutamente todo. Más que lo que nos pueda a nosotros decir que unas ruedas llenas, no, es la simbología. Es como un carro en el cual andan los serafines y los querubines. Bien, los serafines entonces se asocian con la misericordia. Dice en Isaías 6:3, ahí me quedó doble, y el uno y al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esa es la relación con la misericordia.
a pesar de que Isaías pues era un hombre obviamente con su parte carnal, entonces hay misericordia y le quitan la culpa y limpian su pecado. Apocalipsis 4:8b dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estas palabras son totalmente una referencia a la santidad de Dios. Los serafines están asociados a esta santidad, resaltándola en alabanza continuamente. Es el misterio de su majestuosidad, la esencia de su naturaleza divina. Recordemos que la santidad es, mejor dicho, todo lo que aparta a Dios, que es Dios y el resto es pecado, por decirlo de alguna forma. Santidad es la palabra hebrea 69:44, Kodesh. Dice lugar o cosas sagradas, limpio, puro. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. O sea, es Dios y el resto todos esa parte. Los serafines son los encargados continuamente de alabar esa santidad. Dice, Apocalipsis 4:10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que dicen. Aquí nos vamos a detener a mirar esta palabra corona. Es la palabra estéfanos, de donde provienen los nombres Estefanía, Esteban, etcétera. Es la raíz. Guirnalda, pero ojo, es un premio en los juegos públicos o es un símbolo de honor general. No es la corona de un rey, sino es la corona de un ganador. Por eso los usos de esta palabra corona estéfanos están Apocalipsis 2:10 y 3:11, refiriéndose a los vencedores. Ese va a ser parte del premio y yo te daré la corona de vida. Y dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bien, me devuelvo un poquito para que quede la idea total. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, el canto, lo que estaban diciendo los serafines, santo, 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 bueno, el efecto de esas palabras de los seres vivientes motiva a los 24 ancianos a postrarse y a adorarle, echando sus coronas delante del trono y diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta simbología de echar sus coronas delante del trono significa que ponen a disposición del que está sentado en el trono todo su poder y autoridad, indicando una preparación para la batalla que viene, una preparación tanto física como espiritual, la que viene a tener lugar enseguida. Bien, aquí terminamos y ya leo el capítulo 5. Dice lo siguiente, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, diciendo, a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, o sea, Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, que es digno de tomar poder, el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus tronos y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hasta aquí entonces vamos a mirar en detalle, miramos el capítulo 4, ya sabemos, el capítulo 5 viene, pero ya podemos entenderlo mucho más. Entonces, estando arriba, todas estas cosas está viendo Juan maravillosas, esta descripción de lo que sucede en el trono, de lo que viene, nos prepara. Que Dios los bendiga. Bueno, Juan, tienes por favor la palabra. Sí, bueno, pues me has quedado sin Nosotros palabras. trabajamos así. Trabajamos en equipo, Juan, le toca. Estaba pensando que lo hermoso que es no salirse a buscar información fuera de las escrituras de todos estos símbolos. Es decir, esto es lo maravilloso, esto es lo que Dios nos ha mostrado. Entendamos o no entendamos lo que estamos leyendo, somos como los niños, pero no nos salimos fuera de las escrituras para ver estos simbolismos todos. Es tan genial, porque fíjate, es lo que te digo, hay cosas de nuestro Dios en su creación que por las cosas visibles nos hacen conocer a Dios, su eterno poder y deidad, como por ejemplo el funcionamiento de un árbol, la coordinación que tienen las hojas con las ramas, con el tronco, con la raíz. Estas son las cosas visibles. De tal manera dice Dios que las naciones que caigan en la idolatría pues no tienen excusa. Todo aquel, y no precisa ser convertido, ni precisa tener una visión espiritual específica, que no reconozca un creador por detrás de este poder invisible, pues no tiene excusa. Sencillamente no tiene excusa. Ahora, ciertamente, si hay universidades en el mundo que se dedican no a darle la gloria a nuestro Dios y Padre, ni mucho menos, sino que el hombre se adueña él por sí de los descubrimientos que está haciendo, tanto en las matemáticas, que son ciencias exactas, como en la botánica, que es el estudio de las plantas, como en la astronomía, que es el estudio de los astros del universo, y en todas las áreas que conocemos. Es decir, si vemos, existe esta armonía y esa precisión que ha estado expresando Amparo en los símbolos. El que lea esto de una forma liviana se puede imaginar, bueno, qué cosa tan absurda, 24 ancianos, santo, santo, santo. Sin embargo, entrando dentro al pormenor de estos símbolos, de las piedras preciosas, del arco iris, de
el mar de vidrio maravilloso, todo con su simbología de la paz, de la Sí, bonitas. misericordia, de, eh, de cómo se acuerda Dios de todas estas cosas. Él no muda, fijaros que Él no muda. Y la Com- tenemos de conocerle es con haciéndose carne, el propio haciéndose carne, y vemos en la figura de Jesucristo pues todo lo que en él habita. Es maravilloso, es un amor incomprensible, una sabiduría maravillosa, un- una falta total de tinieblas, la luz que él tenía, ¿ok? Y sin embargo el hombre la repudió, repudió esa luz, repudió este Salvador. Bueno, pues ciertamente Él va a mostrarse como es, Él va a mostrarse no solo en la faz de Jesucristo que nosotros conocemos por los evangelios, sino que se va a manifestar en todo su poder, todo lo que Amparo ha leído, lo que con oídos de oír nos enseña es la gloria. ¿Os acordáis que él subió al monte y se llevó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, creo que era? Y ellos cuando vieron aquello, cómo se transformó su rostro, ellos vieron parte de esta misma gloria que Juan también estaba contemplando. Pues solo le salía de su boca un balbuceo, ¿no? Si quieres hago aquí 3 ramas de estas y 3 tabernáculos y uno... Y llegó la voz del cielo, este es mi hijo amado, a él oídle, a él oídle. ¿Ok? Pero ciertamente fue solo un pequeño remanente el que lo escuchó. Entonces, ¿qué vemos en todas estas simbologías? Los ojos. Si uno va a Ezequiel, y por eso que estar familiarizado con los profetas, por muy difíciles que puedan resultar de leer, vamos pidiéndole a Dios el espíritu de sabiduría. Y nos muestra estos seres vivientes que están relacionados con la creación y relacionados, ¿por qué? Porque están llenos de ojos, es como decía Amparo, están vigilantes, son los que toman cuenta de las leyes físicas que sujetan la creación, cada uno de ellos con su función específica. Y esto es ciertamente lo que vemos, aunque sea una creación caída hoy en día por el pecado, continúa siendo maravillosa, continúa siendo un deleite y tema de estudio para multitud de universidades, porque no para de encontrarse belleza, no para de encontrarse coordinación entre todas esas leyes que tiene por detrás. Y en la descripción que hace Ezequiel de estos reyes, de estos seres, perdón, de estos 4 seres vivientes, los compara con las ruedas. ¿Por qué una rueda? Porque es lo que mejor anda sobre todo lo creado. No tiene arestas, por tanto es perfecto el movimiento que hacen. Están llenos de ojos porque están vigilantes de todo lo que hay en la creación para sujetarla tal y como nosotros la vemos sujetándose con tantos millones de estrellas y todas se mantienen en su sitio. Si alguna saliese de su órbita, un poquito que fuese, sería el caos total y absoluto. Por tanto, estos ojos también tienen este símbolo, como ha dicho Amparo, de vigilancia, de cuidar. Además, dice que son como ruedas entrelazadas unas con las otras, es decir, cuando una se levanta, se levantan las otras también. Cuando andan hacia frente y nunca se vuelven hacia atrás. Es decir, todo lo que hacen lo hacen con una convicción total y absoluta, porque su sabiduría es lo que les ha dado producir con perfección. Todo esto es simbolismo.
Todo esto es lo que está viendo Juan. Y todo esto es una preparación de lo que ahí viene y haciéndoles ver a las asambleas que todo está en sus manos. Que ellos ciertamente pueden confiar en todo este poder que también se desata para la protección, sobre todo del remanente. ¿Okay? Sobre todo del remanente. ¿Qué más puedo acrecentar? ¿Qué sé yo? He estado estudiando, como os digo, siempre los profetas menores. Es impresionante todo lo que hay en Zacarías con respecto a este tiempo y todo lo que vamos a ver. Es maravilloso como todos los evangelios y las epístolas escritas antes de Hechos 28, efectivamente, ¿por qué decían que estaba todo muy cerca? ¿Por qué pensaban que todo era inminente antes de Dios descubrir el gran secreto? Efectivamente, porque conocían estas profecías. Y entonces, sobre todo, he disfrutado muchísimo con Zacarías. Siempre es lo mismo, Dios diciendo cosas terribles que por la separación que hace su pueblo de Israel de su presencia, pues por todas las situaciones por las que tiene que pasar. Algo más que sí quiero acrecentar es que efectivamente fijaros que él dice, los ancianos dicen, digno eres de recibir la gloria, el honor, el poder. Digno eres de recibir, ¿cómo es posible? Si Él es el creador, la tendría que tener en sus manos. Sin embargo, no. Todo esto que nos habla nuestro Padre es que son las preparaciones para volver a retomar consigo efectivamente lo que el hombre le entregó en sus manos a Satanás. Y la batalla específicamente no es tanto contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, y es lo que vamos a ver en los próximos días. Y solo quería aclarar un punto en cuanto, recuerdo que, recordar que es verdad que hay algunos problemas de traducción, pero podemos confiar en las escrituras, leer simplemente. Y cuando hay algún problema de traducción, pues nuestro Padre es más que poderoso para iluminar nuestro entendimiento y enseñarnos. Aquí hay un pequeño error porque las personas no comprenden y han introducido sus propias ideas. Pero si nos fijamos bien, en un versículo que ha leído Amparo, en que dice que uno de los seres vivientes, a ver si recuerdo el versículo, por tanto, es cuando está hablando de nos has redimido, lo que dice. Amparo, ¿puedes poner ese versículo? Nos has redimido. Dice, se acercó uno. ¿Puedes poner ese versículo para mostraros cómo hay un error? ¿Ya? No ¿Sabes cuál es, por favor? Nos ha redimido, estamos en el 4. Nos has redimido de toda tribu, nación, sacerdotes y un pueblo de sacerdotes. Un pueblo de sacerdotes, sí. Dice... ¿Cuál es el versículo? ¿Lo estás viendo? 5:9. 5:9. El siguiente dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Exactamente, o sea, si nosotros vemos en el contexto,
Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y y copas, perdón, que vamos a verlas también posteriormente, son las copas de la ira, ¿okay? Las 7 copas de ira de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver que estas oraciones es los martirios que se van a dar y los vencedores pidiéndole a Dios hasta cuándo vas a tener paciencia y no derramas tu venganza sobre todo esto. Y Dios les pide que tengan paciencia hasta que se complete el número de los mártires. De esto veremos cómo se armoniza con este versículo. Y cantaban, por tanto cantaban los seres vivientes y los ancianos un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro. Esto también es genial, este es el libro de la redención, que está sellado. Es decir, que tiene que volver de nuevo a las manos de Dios. Toda su creación caída tiene que volver de nuevo a sus manos. Y esto solo ocurre después del milenio. También vamos a ver eso. También vamos a ver cómo el milenio no es el estado perfecto. Una vez que Él hace su presencia aquí en la tierra, al final de los 7 años, comienza el milenio, efectivamente, con el adversario y sus huestes encarceladas, pero el pecado continúa en las personas que no han sido salvas, pero sí perdonadas. Todos los que salgan de la gran tribulación y estén vivos van a pasar al milenio, pero estos ciertamente van a ser regidos con vara de hierro. Pero bueno, lo que estábamos diciendo era que hay aquí un cántico nuevo, ¿ok? Dice nuevo porque ya lo ha recibido su reino, por eso es nuevo. Lo que había antiguamente es que este reino estaba en las manos del adversario. Y dice, digno eres de tomar el libro, tú, el libro de la redención para ti, y de abrir sus sellos, que estaban tapados, que estaban tapando este libro, no se podía abrir. ¿Okay? Pero con su acto de sacrificio, ciertamente ganó ese mérito, como hemos visto anteriormente, de abrir los sellos, que eran 7, y hacer la reconciliación de todas las cosas. Porque tú fuiste inmolado, esto es el sacrificio que hizo la redención, que hizo posible que se abriese el libro de la redención, de nuestra remisión y de todo lo criado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Aquí dice, nos has redimido para Dios. Esto está, no puede ser. Los ancianos no pueden ser redimidos. Los seres vivientes no pueden ser redimidos, ni tienen por qué. Ellos son los que hacen parte de los que han servido fielmente ¿cómo se dice? Antes lo hemos leído, la palabra es los que han... el hombre tenía una prohibición, es la única, para darle el libre albedrío, de todo árbol comerás, pero ciertamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto es una prescripción. Bueno, pues estos seres vivientes también tenían una prescripción, yo no sé cuál es, ni tenemos que hacer ninguna indagación a menos que el libro nos lo explique. Pero estos atendieron a su prescripción, hemos leído antes en un versículo, así que no necesitan ser redimidos. Lo que está hablando es que ha redimido a esta creación caída, entre los cuales hacen parte efectivamente toda la dispersión. Por eso dice...
y los, no es nos, sino los has redimido para Dios de todo linaje. Ellos no son de un linaje. Estas criaturas vivientes, como vemos aquí habría una contradicción, no son de ningún linaje, y lengua, y pueblo, y nación. ¿Qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo efectivamente a toda la dispersión, porque efectivamente este es el retomar de los tratos de Dios con Israel. ¿Okay? Aunque hay aquí escrituras que son también para todas las naciones, pero estos son los que Dios va a reunir en el día de su venida. O sea, gracias a Dios no van a estar todos los judíos en el territorio, porque es donde se va a ceñir con fuerza y con ímpetu toda la tribulación, pero el mundo también va a pasar por ella. Ahora, ciertamente una gran cantidad de judíos que viven en estos linajes, que viven en estos sitios donde se hablan otras lenguas en otros países, todos estos van a ser reunidos y efectivamente salvos. Toda Israel que esté viva, saliendo de la gran tribulación, será salva. Y los que se hayan ido a morir en Cristo también resucitarán primero. Bueno, explicaros que es maravilloso cómo está haciendo las cosas Amparo. Es una bendición escucharla. Yo estoy seguro que nos va a iluminar, nos abre este escenario, nos hace enamorarnos más de nuestro Padre, nos da a conocer todo esto que hemos escuchado hoy, es hablando de su gloria. El jaspe y la cornalina eran la primera de las piedras y la última. Esto coincide con su título, yo soy el primero y el último. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al final, cuando esto se cumple, es Dios todo en todos. Hoy estaba escribiendo en el libro que ahora ando a traducir de cómo del gran amor de Dios, ¿no? De que Dios, si Él es el autor de esta creación, eso supone que Él es autosuficiente, Él tiene que ser anterior a esta creación que aquí tenemos. Por tanto, Él tuvo un propósito para lo cual creó esta cosa tan maravillosa para ser habitada. Y todo ese propósito de que todo le dé gloria y alabanza y todo porque están maravillados. Esto no es ninguna religión, esto es, yo qué sé, si no nos descargamos de toda la religión cuando escuchamos esto de que los ancianos dicen santo, santo, parece que están repitiendo las mismas palabras de los conventos o algo así. No, no, ellos están admirados, absorbiendo toda la maravilla que ha hecho en su creación. Y solo deciros algo, las coronas efectivamente ellos no precisan, las tienen. ¿Cómo las ponen al servicio del Creador? Dios les ha dado poder y ellos ese poder que tienen y esa autoridad la colocan al servicio, a los pies del que vive. Digno eres de tomarla, digno eres de que nos encarguemos de poner nuestro poder, el que tú nos has dado a nosotros. Y esto es maravilloso porque tiene que ver con que realmente nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Cristo. Es solo con esa creación que nosotros podemos darle de vuelta a Él lo que Él más desea, que es la verdadera adoración. ¿Y cómo surge de nuestros labios? Es conociéndole, es conociendo el gran amor que ha tenido por nosotros. Mismo nosotros que no vamos a pasar por estos 7 últimos años que estamos aprendiendo de ellos, pues qué sé yo, es decir, imaginaros lo que vamos a vivir, esta perfección. Y Él dice, o sea, quedaros firmes porque hay coronas. Y este tipo de coronas tiene que ver con las responsabilidades y la autoridad que vamos a tener sobre estas leyes de nuestro Padre Celestial en el universo, en un universo redimido, es decir, en un universo en el que ya no existe la angustia, en el que ya no existe la maldad, en el que
Vamos a ser como estos seres celestiales, en su diversidad, que esto es también otra de las cosas hermosas que nos enseña nuestro Padre. ¡Qué gran diversidad tiene! Y solo para acabar, deciros, es cierto que los escenarios que ahí vienen, al principio, no pueden ser muy distintos del final de esta administración de gracia. O sea, y es cierto. Decía Dios, estamos tan embebidos de idolatría que no nos hacemos ni idea muchas veces, pasamos por ella, pero veía un programa en la televisión que era precioso, se llamaban Los animales bebés, los cachorros, y son de una ternura, son de una que nos dejan el corazón mirando aquello maravillosamente. Y sin embargo, estos programas jamás glorifican a Dios. Jamás, 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 jamás. Es todo como la madre naturaleza, o como decían los filósofos, lo absoluto, y todo basado en el descubrimiento que hace el hombre. Estos somos nosotros que vamos descubriendo. Nadie glorifica a Dios, nadie le da esta gloria, excepto los que se paren a ver esta riqueza, como hemos visto esta noche en su palabra, que nos dan una idea. No es que veamos con claridad todos estos aspectos que nos está contando, sino que nuestro Padre, a medida que examinemos y escudriñemos para ver si estas cosas son así, sin tenerlas que buscar fuera de la palabra, Él va a cada uno personalmente engrandeciendo su imagen. Y esto hace con que cada día el amor de Cristo dentro de ti se funda más con el Padre. Y esto hace cada día con que estemos más alejados del mundo y más cerca de las cosas espirituales. Ha sido una gran bendición escucharte, Amparo. Una gran bendición estar juntos oyendo estas maravillas. Juan, a ti. ¿Alguien, por favor, desea cerrar con una oración? Alguien bendecido.